continuación verás todas las partidas donde el prodigio argentino Faustino Oro se enfrenta al número 1 del mundo Magnus Carlsen, reventando todos los universos. Empezamos por la primera vez que se enfrentaron. Partida número 1. Un bombazo mundial. Tarde o temprano tenía que pasar que el niño prodigio Faustino Oro, de nacionalidad argentina, pues se iba a enfrentar al número 1 mundial, al más grande de todos los tiempos. Estamos hablando de Magnus Carlsen. Pues bien, eso ha ocurrido en el torneo Bullet Brawl, donde Faustino Oro pues se ha enfrentado a Magnus Carlsen en una partida brutal, una partida que sin duda va a ser, digamos, pues uno de los grandes éxitos del niño prodigio. Vamos con esta partida. Faustino Oro lleva piezas blancas y salía con peón de dama. Al otro lado del tablero, Magnus Carlsen, número 1 mundial y quizá el mejor jugador de toda la historia, el más grande de todos los tiempos, le respondía con G6. El fianchetto, una defensa moderna, pretende llevar el alfil a la gran diagonal, y aquí Faustino seguía con caballo F3, alfil G7 y E4, poniendo otro peón en el centro. Tenemos posición principal en la defensa moderna. Aquí Carlsen pues quiere salirse de los caminos más trillados y juega caballo F6, que en este orden no es lo más habitual. Aquí lo más empleado es D6 para prevenir un E5 que moleste al caballo, como sucede en la partida. Normalmente aquí las blancas juegan caballo C3. Esta es una posición, digamos que es la variante principal y previene lo que sucede en esta partida, ya que tras E4 de Faustino, Magnus juega caballo F6 y permite el avance del peón E5 tocando a ese caballo. Fijaos que gana mucho espacio Faustino en el centro y ahora el caballo se ve hostigado. Aquí juega caballo D5 Magnus. Parece que caballo E4 es una opción también. Alfil D3 tocando ese caballo. Las negras pueden defenderlo con D5 y si aquí capturan al paso, pues este caballo regresa capturando. Sin embargo, no se juega de esta manera, sino que Carlsen lleva el caballo a D5. Esto permite volver a atacarlo otra vez, ganando Faustino mucho espacio en el centro, atacando a ese caballo que se tiene que retirar y lo hace a B6. Entonces aquí Faustino juega caballo C3, obteniendo una posición muy buena de desarrollo de sus caballos, una posición central divina con 3 peones en el centro. Sin embargo, aquí en esta posición, según las máquinas, es posible C5. Lo que pasa es que esto no controla tan bien las casillas centrales. Las negras pueden jugar caballo D5 y aunque las máquinas dicen que alfil C4 se puede molestar otra vez al caballo tras C6 defendiéndolo, aquí lo mejor para blanca es caballo C3. Es buena, sin embargo las negras pueden capturar doblándole unos peones a la blanca y quizá esto Faustino no lo quiere o quizá ni lo ha pensado. Sin embargo no juega con C5, sino que con buen criterio desarrolla su caballo, que es más humano. Aquí Carlsen trata de minar el centro con D6, diciendo: oye, quiero destrozarte ese pedazo centro que tienes, chaval, que eres un crack y me estás ya presionando desde la misma apertura, estoy pasándolo mal. Y es verdad que Faustino está muchísimo mejor. De hecho, en esta partida va a estar mejor que Magnus Carlsen en todo momento. Además, va a jugar con una gran velocidad y va a obtener mejores tiempos que Magnus Carlsen en esta partida bala. Por D6 juega Faustino. Trae por D6 aquí alfil E2. Ambos jugadores ya tienen preparados sus enroques y en este momento pues los dos gladiadores del tablero ponen bajo seguridad a su monarca. La partida continuó con alfil G4. La amenaza es clara. Quieren zamparse el caballo, alfil por F3, y tras alfil por F3 el alfil estaría sobrecargado, ya que tiene que defender el peón de C4, y tras alfil por F3, como os digo, caballo por C4 ganaría un peón. Entonces Faustino esto lo ve y lo que juega es B3 defendiendo al peoncito de C4. Bien, Magnus Carlsen sigue desarrollando piezas, caballo
C6 ya tiene todas sus piezas menores fuera de la posición inicial. Y ahora alfil E3, también Faustino hace lo propio, tiene desarrolladas todas sus piezas. Y aquí torre E8 centraliza Magnus la torre. Bien, Faustino le da un respiro a su aire y le pregunta al alfil por su vida diciéndole: oye, ¿has venido aquí para irte o te vas a cambiar y me vas a entregar la pareja de alfiles? Ya que no puedes hacer evidentemente alfil H5 porque G4 y te crujo el alfil. Entonces, llegado este momento, Carlsen tiene que entregar la pareja de alfiles para no irse por donde ha venido. Ya que ha llegado ahí, pues dice: oye, te lo voy a entregar alfil por F3. Y Faustino se queda con la poderosa pareja de alfiles contra, bueno, caballo y alfil de las negras. Aquí torre B8. La idea es que sales de los rayos X de ese pedazo alfil que ha venido a F3 en este momento, defiendes el peón de B7 con la torre y ya libera al caballo. Bien, aquí continuó Faustino con dama D2 y no solo hace batería de alfil y dama contra el alfil en alguna variante para eliminar ese pedazo de alfil, sino que también comunica las torres y las torres pueden ya jugar para el centro del tablero. Aquí Magnus siguió con la jugada caballo E7 y Faustino juega la torre a D1. La trae al centro, caballo F5 que ya toca al alfil y Magnus quiere recuperar su pareja de alfiles, también eliminándosela a Faustino. Y aquí Faustino lo que dice: oye, voy a traer la torre al centro porque es la única pieza que no está jugando. Sin embargo, parece ser mejor preservar la pareja de alfiles con alfil G5 atacando a la dama. Si juega F6 el alfil ese ya se queda sin vida, y si mueve la dama D7, que es lo mejor aquí, pues puede venir el otro alfil a G4 clavando al caballito, dando rayo X, y esos alfiles parecen muy poderosos. Sin embargo, no juega Faustino alfil G5, juega la también humana torre 1 que trae la torre al centro para luchar por el control de esa columna. Aquí caballo por E3, Carlsen ya elimina la pareja de Faustino. No obstante, tras torre por E3, vemos como Faustino tiene mucho más tiempo en el reloj, tiene 52 segundos contra 46, o sea que le está jugando a un ritmo vertiginoso al número 1 del mundo. Aquí se simplifica la posición torre por E3 y dama por E3. Sigue simplificándose la partida y en este momento Carlsen comete un error y busca el cambio de dama, quizá para pasar a un final donde pueda marear a Faustino, porque tiene mucha más experiencia en los finales, medio juego final, y ya sabemos cómo se las gasta. Pero la jugada elegida por Carlsen es un error, dama E8. ¿Por qué? Porque ahora vemos a una torre sobrecargada que tiene que defender a la dama y tiene que defender el punto B7 del ataque del alfil. Por lo tanto, Faustino va a ganar un peón. Aquí era mucho mejor traer el caballo a D7. Lo que pasa es que Magnus sabe mucho de ajedrez y piensa que va a quedar en una posición donde las blancas van a tener predominio y van a ganar muy fácil, por ejemplo, con la jugada caballo D5. Fijaos, mete el caballo lechuguero ya en la posición, un caballo muy difícil de echar, y si ahora C6 para intentar echarlo, pues resulta que el caballo ya se instala en E7 atacando al rey, rey F8 y torre E1. Y entonces la posición de la blanca es muy superior estratégicamente. Las máquinas dan igualdad, pero claro, tienen mucho más espacio las blancas, están dominando la quinta fila, tienen un buen caballo metido en el campo de las negras, tienen dominio de la columna abierta y aquí pues seguramente poquito a poco puedan ir apretando las blancas. Entonces Carlsen dice: oye, pues voy a simplificarte la posición y te voy a jugar dama E8. Y es un error, y quizá a conciencia, para luego apretar al chaval. Pero Faustino dice: oye, vale, ¿quieres este final de dama? ¿Vamos a pasar a ese final? Pues que sepas que vas a cambiar dama, pero te voy a ganar un peón. Tras torre por E8, Faustino ejecuta alfil por B7. Las negras se quedan con la columna abierta, pero Faustino se queda con un peón extra y además una mejor estructura de peones en el flanco de dama. Dos peones, dos isletas de peones para la negra, un peón aislado en A7. Por lo tanto, mucha mejor posición para blanca.
aquí juega Carlsen, quizá había visto esta jugada, que prácticamente las blancas no pueden capturar porque el peón está clavado, ya que el caballo se quedaría en el aire. Si captura aquí alfil por c3 y están ganando, bueno, pues están ganando el caballito, aunque también es verdad que el caballo está en el aire y es una posición donde, bueno, pues se intercambian piezas, no está clara. No obstante, Faustino no captura ese peón, a pesar de ello, de que se podría hacer, porque también el caballo está en el aire y el caballo de b6 está tocado, pero hace la mejor, que es caballo b5. Por un lado ya está tocando las debilidades de Magnus, y por otro lado el caballito está defendiendo también el peón de d4. Por lo tanto, aquí las negras juegan torre e7 tocando al alfil. Capturar este peón parece que no es muy bueno, porque caballo por d4 y Faustino seguiría teniendo en esta posición peón extra. Además, la configuración de peones es muchísimo mejor ahora para blancas que la de negras, que tienen dos peones aislados donde ya está siendo tocado el peón D por la columna. Entonces C por D4 no lo hace Carlsen y toca al alfil. Intenta, pues, de alguna manera liar a Faustino. Faustino retrocede y dice: oye, te voy a retroceder con mi alfil, defiendo mi torre en cualquier momento, te ataco a todos tus peones, y aquí ataca con A6 al caballo. Pero Faustino dice: oye, me toca el caballo, pues oye, yo también te toco el tuyo. ¿Qué pasa aquí? Carlsen captura en C5 y ahora caballo D6. Indudablemente la posición de la blanca pues es favorable para Faustino. Estructura de peones muchísimo mejor. Peón extra. La estructura de las negras sigue siendo caótica con dos peones aislados. Por lo tanto, Faustino le está apretando a Magnus Carlsen en toda la partida. Independientemente de lo que ocurra, que gane, que pierda, esto ya da a entender que Faustino pues no es casualidad su nivel que tiene, sino que puede ya enfrentarse con tan solo 10 años a los mejores del mundo, y aquí lo está demostrando. Entonces es una prueba de fuego, una prueba de acero para el genio argentino, para el prodigio Faustino Oro. Bien, torre D7 que ataca al caballo, pero la posición de Faustino es sólida. Aquí juega con caballo E4 y se simplifica más la posición. Tras torre por D1, alfil por D1, el peón queda tocado, Carlsen lo defiende con alfil D4 y ahora rey F1 acercando. Bueno, los dos van a acercar los reyes a la lucha, rey F8, rey E2, rey E7, y ahora Faustino gana espacio con el peón, también lo hace Carlsen, tocando al caballo, que se va a F2. Y la posición sigue siendo favorable a blancas, por lo que hemos dicho de peón extra y mejor estructura. Sin embargo, Carlsen aquí, si logra eliminar los caballos y pasa a un final de alfiles de distinto color, pues tiene muchas opciones de tabla. No obstante, si vemos los tiempos en el reloj, Faustino sigue jugando más rápido que Magnus Carlsen. Se juega a 5, caballo D3 y caballo C8 para reciclar este caballo hasta la potente casilla E4. Rey F3 busca G4 en cualquier momento buscando contrajuego, caballo D6 intenta mantenerse sólido Carlsen a la misma vez que quiere meter el caballo en la casilla E4. Caballo E1 con la idea de caballo C2 y eliminar ese caballo, pero el alfil no llega, alfil C2 y eliminar ese caballo, pero el alfil no llega a tiempo, ya que tras alfil C2 Carlsen mete el caballo en C3 tocando el peón. Faustino juega A4 y caballo A2. Busca la casilla B4 en cualquier momento para molestar mucho al alfil. Entonces aquí Faustino empieza a buscar contrajuego con G4. Bien, aquí acerca el rey también Carlsen, caballo D3, controla la casilla B4 del salto del caballo y entonces regresa Carlsen a C3. Mete caballo C1 y esto parece que invoca un error en la psicología de Carlsen, que está esperando que este caballo se mueva del control de la casilla
B4 para meter el caballito ahí. Y entonces casi intuitivamente, si os dais cuenta, lo hace muy rápido, en 2 segundos esta jugada, que es un pedazo de error, para meter el caballo. Solo se ha dado cuenta que Carlsen quizá ha movido el caballo y puede ir rápidamente, pero no se da cuenta que caballo C1 está controlando caballo A2 del salto. Entonces Carlsen comete este error. Y es lo que pasa en las partidas rápidas, en las partidas balas. Faustino mentalmente ha engañado en esta ocasión a Magnus Carlsen. Faustino ha invocado este error y entonces se zampa muy rápidamente al caballo. Fijaos que en un segundo se ha dado cuenta que porque ya había invocado este error. Ahora alfil B2. Alfil B2 es una jugada que prácticamente deja encerrado al caballito porque lo está abanicando. Sin embargo, ¿qué pasa? Que este caballo podría ser capturado con el rey en algún momento, que el rey pudiera pasar, pero es que el rey no tiene por dónde pasar para cazar a ese caballo. En ningún momento va a poder pasar. Por lo tanto, Faustino aquí no tiene miedo a que su caballo haya sido encerrado. Magnus Carlsen hace esta jugada para encarcelar a ese caballo, pero este rey se va a dirigir rápidamente a rescatarlo. Bien, G por F y ahora alfil D3. Sigue pataleando Carlsen con rey E6. No se resigna a rendirse. Rey E2 ya va a salvar al caballo. El prodigio argentino juega muy rápido, tiene más tiempo que Magno en el reloj. Rey D2 viene al rescate del caballo. Rey E6, caballo C3 y este caballo ha sido liberado. Entonces tras rey F6, caballo D5 jaque. Y aquí se jugó rey E6, rey C2 que toca el alfil y el alfil se fue a F6. Quizá Magnus ya sí que se resigna, simplifica el prodigio argentino. Caballo por F6 simplifica la posición, rey por F6 y tras rey D2 Carlsen se rinde, pues no tiene nada que hacer contra un peón y una pieza extra de Faustino. Sin duda, un gran logro que se apunta el niño prodigio Faustino Oro, niño prodigio que seguramente nos va a traer muchísima alegría en un futuro porque tan solo tiene 10 años y acaba de vencer al número 1 Magnus Carlsen, quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Fausti pues se enfrenta al número 1, al number 1. Aquí Magnus Carlsen con piezas blancas salía con una apertura reti con caballo F3 y Faustino Oro pues al otro lado del tablero dispuesto a guerrear al número 1 mundial le respondía con caballo F6. Se iban los dos a una variante simétrica con ambos o sendos fianchetos. Con alfil G2 y alfil G7 se enrocaban los dos, ponían bajo seguridad a sus monarcas y ahora Carlsen jugaba con B3. También iniciaba un fiancheto en el ala de dama. Tras D6 que juega Fausti, bueno pues como una defensa india de rey ante una apertura reti de Magnus Carlsen. No parece muy la estructura de peones, pues muy similar a esas aperturas y defensas, ¿no? Una Ninzo Larsen donde han llevado el alfil a B2 y una India de rey donde, bueno, pues la estructura típica de la India de rey. Caballo BD7 juega en este momento Faustino. Aquí D4 poniendo ya un peón en el centro. Dama E8. Se ha jugado más veces el intento de E5 directamente como en la India de rey. Lo que pasa es que parece que están entregando aquí un peón, pero las negras lo recuperan muy rápidamente tras D por E5. Aquí lo mejor en esta posición, pues caballo G4 para recuperar rápidamente el peoncito, ya que las blancas no pueden nunca capturar en D6 porque el alfil quedaría en el aire y las negras se lo zamparían. Entonces las negras pueden recuperar rápidamente su peón ante una jugada como C4, pues las negras juegan caballo por E5 y parece que es una posición bastante jugable. Es de hecho lo que más se ha intentado. Sin embargo, Faustino pues prepara ese avance con dama E8. Prefiere preparar bien la ruptura. Aquí Carlsen desarrolla el caballito a C3. C6 juega Faustino y ahora E4. Y Magnus gana mucho espacio en el centro. Está dominándolo.
prácticamente ha colocado ya 2 peones, tiene mucho control sobre ese centro y aquí Faustino ya disputa, bueno, pues entra directamente con el 5 a disputar el espacio, a disputar ese centro. D por E5 y aquí Faustino captura con el caballito, caballo por E5, porque si captura con el peón hay algunas variantes donde alfil A3 es muy peligroso porque esa torre ha quedado semi atrapada. Todavía hay defensa con C5, pero las variantes son un poquillo difíciles para negra. No vamos a profundizar mucho en esta variante porque no sucedió ni siquiera. Y Faustino juega con caballo por E5. Entonces Magnus se zampa un peón directamente. Dama por D6. Y aquí Fausti pues comete una imprecisión porque podía haber recuperado su peón, en cambio juega caballo por F3, que no parece lo mejor y esto permite a las blancas ya tener un peón de ventaja. Parece que lo podían haber recuperado rápidamente con caballo por E4. Era una jugada muy interesante, parece lo mejor para negra y tras caballo por E4 vemos que hay esta intermedia, caballo por F3. Toca al rey y entonces queda tocado el caballo, que va a quedar defendido cuando las blancas capturan en F3, pero el alfil de B2 no está defendido, por lo tanto recuperan las negras piezas con buena posición. Alfil por F3, alfil por B2. Y fijaos que aquí las negras han recuperado ya pieza, la pieza y el peón que había perdido, y además tienen la pareja de alfil en una posición bastante abierta para ellos. Bien, no juega de esta forma Faustino, se le escapa quizá esta jugada, una partida, un minuto, una partida bala, pues ¿qué queréis? Bastante precisión tiene para, encima ninguno de los jugadores hace siempre las más precisas porque es prácticamente imposible. Lo que os diga, juega caballo por F3, entonces alfil por F3, y aquí Faustino ya desarrolla el alfil y gana tiempo sobre la torre aprovechando... Bueno, pues para desarrollar sus piezas, Magnus hace lo propio, lleva la torre al centro defendiendo el peón central y entonces Faustino sigue ganando tiempo sobre la dama de Magnus Carlsen. Muy bien jugado ahí, ganando tiempo sobre la dama. Es verdad que Carlsen ya tiene un peón de ventaja. Tras dama F4 juega caballo D7 Faustino y torre D1. Carlsen centraliza sus torres, acaba totalmente su desarrollo. Y caballo E5 juega Faustino. Entonces alfil E2, no quiere Magnus perder la pareja de alfiles, aunque según las máquinas no es lo mejor esa jugada de retirar el alfil. Hay otras mejores como alfil A3, incluso alfil G2. Sin embargo, no quiere, Carlsen quiere conservar su pareja de alfiles, alfil E2. Entonces aquí Fausti juega una jugada que prácticamente es un error y juega alfil E6. Esta jugada es un error. Lo mejor aquí es dama E7. ¿Por qué? Porque no solo comunica las torres, sino que tiene muy buena posición y la dama controla el punto de A3 porque ese punto es muy peligroso, como vamos a ver ahora en una variante cuando juega. Es verdad que dama E7 es lo mejor y bueno, el caballo también sigue defendido porque en esta posición van a haber temas contra el caballo cuando Fausti juega alfil E6. Fijaos que alfil E6 es un error ya que el caballo solo queda defendido una vez, la dama ya lo está atacando y hay saltos con caballo atacándolo otra vez. Sin embargo, a pesar de que Carlsen juega caballo A4, que es buena jugada tocando el caballo central de las negras, había una mejor. Había un ataque directo contra la torre con alfil A3, era totalmente ganador, era lo mejor para blancas porque esa torre no se puede defender. Ahora ya ni siquiera hay C4 porque el alfil se zampa ese peón, sigue tocando a la torre y realmente las negras están aquí muy mal ya, perdiendo calidad y además un peón, una posición totalmente ganada para blancas. Sin embargo, Carlsen también demuestra que es humano y no hace la mejor y juega caballo A4, que también es buena, pero no tan buena como alfil A3. Toca el caballo de Fausti 2 veces y Faustino aquí lo defiende con F6, ¿vale? Pues lo estamos defendiendo 2 veces, pero este alfil ahora se queda con menos actividad. Siguió Magnus con dama E3, que toca el peón de A7, se tiene que defender el Fausti con B6
y entonces se cambian torres. Torre por D8, dama por D8 y torre D1, aprovechando la circunstancia de que ataca a la dama. Centraliza Carlsen su torre y gana tiempo sobre la dama de Fausti. Fausti la lleva a E7, juega C4 Magnus ganando espacio y ahora C5 juega Fausti, que parece que es un pequeño error estratégico. Aquí había otra jugada, como incluso centralizar la torre, enfrentando y disputando la columna abierta. La jugada C5 tiene el problema que el peón deja de defender la casilla de 5, por lo tanto el caballo ya puede ubicarse en esa casilla muy rápidamente y si lo captura obtendrá en la blanca un peón pasado rápidamente y apoyado, y eso es una posición muy peligrosa. La partida siguió con alfil por E5. Fijaos que Magnus, las máquinas también dicen que esta no es la mejor alfil por E5 y que F4 es mejor, con unas variantes pues un poco rebuscadas. Sin embargo, tiene mucha lógica entregar la pareja de alfiles alfil por E5 y tras F por E5. Fijaos que se queda un centro cerrado, los alfiles son menos potentes porque chocan con los peones y el caballo va a jugar a sus anchas con caballo C3 y caballo D5. Es muy fácil ver cómo los alfiles se han quedado sin actividad, y para activar el alfil de G7 se necesitan varios tiempos, como H4, llevar el rey a H7 y venir con el alfil a H6 para activarlo. Bien, caballo C3, Carlsen ya ve el punto de 5, que es crítico, que es débil, y va a colocar ahí el caballo muy rápido. Fausti va por el plan de H5, alfil, bueno, rey H7 y alfil H6 para desarrollar el alfil, H4 y ahora rey H7 con la idea. Caballo de 5, ya Magnus coloca el caballo atacando a la dama. Y aquí Fausti mueve la dama, ya que capturar este caballo pues no es la mejor jugada. De hecho es mala porque tras C por D5, fijaos que estos dos peones, un peón apoyado muy bien por torre y peón, va a ser muy peligroso. Entonces Fausti lo que hace es mover la dama. Dama F7, F3 jugaron aquí consolidando su posición y alfil H6. Fausti intenta pues activar ese alfil. Dama C3 que toca el peón central, regresa Fausti, quizá dama G7 era mejor y el alfil seguía activo. Fausti lo defiende con el alfil G7, Magnus juega rey G2, alfil H6 juega Fausti aquí. Parece un error, parece mejor alfil C8 intentando estar rocoso. Blanca está mejor con este caballo, pero las negras podían haber resistido un poco más. Alfil H6, pues sencillamente estás colgando el peón D. Es verdad que luego con el alfil a G7 el alfil se activa, pero a costa de un peón ya para Magnus. Dama por E5, alfil G7 activando ahora el alfil por la gran diagonal tocando a la dama se va a G5 y realmente la posición es favorable a las blancas. Tienen, bueno, 7 peones contra 5, es mucha ventaja ya. 2 peones para blancas. Aquí Fausti mete una trampita, sacrifica el alfil. Realmente no es un sacrificio porque las negras penetran con mucha fuerza. De hecho, Magnus ni lo acepta. Pero bueno, pues Fausti coloca esa trampilla diciéndose, es una partida con pocos segundos, a ver si se lo zampa. Esto sería un error, no lo hace Carlsen, porque F por G4 perdería toda su ventaja, ya que entra la dama F2, va a recuperar el alfil y va a recuperar el peón. Dama F2, rey H3 y dama por E2. Y fijaos que toca la torre, toca el peón y aquí recuperan mucha ventaja. Bueno, recuperan mucho material las negras ya. Entonces Carlsen no captura el alfil, no entra en esa línea y juega caballo F4. Ahora sí, ha interpuesto el caballo en medio de la columna y el alfil está amenazado. Fausti intentó alfil H6 atacando a la dama y atacando al caballo, sin embargo el alfil está tocado y vienen cambios porque el peón de G6 queda tocado 2 veces. Simplemente Carlsen se lo zampa, son 3 peones ya para blancas, se cambian dama por G6, caballo por G6 y ahora, bueno, pues aquí dices, oye, está tocado el alfil, está tocado el caballo y Fausti lo que hace es sacrificar el alfil. Ahora, bueno, pues
capturar, ya que lo vas a perder, pues comes con una intermedia. Fijaos que si aquí Fausti come el caballo, pues las negras quedan peor, porque viene F por G4 y H por G4, alfil por G4, con 3 peones para blancas, una posición totalmente ganada. Similar es lo que queda, sin embargo, pues recupera un peón con la captura primero. Alfil por F3 es lo que juega Fausti, intermedia sobre el rey, y tras alfil por F3 cae el caballo. Sin embargo, este peón también va a acabar cayendo. Fijaos que ahora Carlsen tiene 2 peones extra, uno de ellos pasado, pero es que el peón de H va a estar atacado con la jugada que viene de las blancas, que es ni más ni menos torre de 5. Por lo tanto, simplemente torre de 5 está ganando un tercer peón. Va a caer ese peón, las blancas quedan con 3 peones pasados, la posición se vuelve muy difícil para Fausti, que juega alfil G7, alfil por H5, jaque, ya tiene los 3 peones Carlsen, rey H6. Lo único que tienen que tener cuidado las blancas es no cambiar las torres, porque si no quedaría un final de alfiles de distinto color, y con 3 peones de ventaja no sé si se ganaría, pero más posibilidades de tabla sin duda son, porque los alfiles de distinto color pues son tablas teóricas en igualdad de condiciones, incluso con algunos peones de ventaja para algún bando. Bien, alfil G4 juega Carlsen aquí, y ahora alfil D4. Bueno, coordinando en F2 con la torre, Carlsen evita que la torre pase con un alfil F5, además defiende su otro peón, y los peones G y H están corriendo. Aquí A5 jugó Fausti y torre D7. Directamente amenaza torre H7, mate. Por lo tanto, juega alfil G7 metiendo ese alfil en medio, pero ahora Magnus juega G4. Y Faustino se rinde, ya no solo porque tienen ahora mismo mucho material de ventaja la blanca, sino porque G5 es prácticamente imparable, y fijaos que ese rey ya no puede defender al alfil. Por lo tanto, G5 y rey H5, torre por G7 ganando más material. En esta partida revientan todos los universos. Una partida brutal, tremenda. Ocurría en este Bullet Brawl, donde Magnus Carlsen llevaba piezas negras, Faustino oro, con piezas blancas salía con peón de dama. Al otro lado del tablero, Magnus Carlsen le respondía con el fianchetto, con G6. E4, Faustino ponía otro peón en el centro, alfil G7, caballo F3 desarrollando pieza, D6 y alfil C4. Fausti saca, bueno, estamos en una defensa moderna, el ataque del alfil que ya está apuntando directamente en F7. Cuidado, Carlsen, que te crujen aquí en plena apertura. Jugaba Magnus con caballo F6 tocando el peón central de Faustino, y Faustino lo defendía con dama E2. Bien, enroque de Magnus Carlsen, enroque de Faustino, y ahora Carlsen juega alfil G4 clavando a este caballito, apuntando a la dama por rayo X. Faustino se desviaba aquí de los caminos más principales y le preguntaba a ese alfil por su vida con H3. Deciros que E5 es lo que más se ha intentado en esta posición, atacando al caballo, y tras D por E, el caballo sigue tocado, caballo D5 y caballo BD2. Las blancas empiezan a desarrollar su flanco de dama con una posición más o menos igualada. Sin embargo, Fausti dice: oye, Carlsen, que tú no eres el único que te sales de los caminos más trillados. Ahí que voy, te ataco al alfil, te pregunto por su vida. Evidentemente no puede ir ahí porque el alfil quedaría atrapado si alfil H5 con G4. Entonces lo que hace Carlsen es, ya que ha llegado ahí, entrega la pareja de alfil por F3 y dama por F3. Caballo C6, sigue Magnus con el desarrollo, tocando el peoncito que ha quedado sin defender porque el caballo ya no está en F3. Torre D1, Faustino lo defiende. Fijaos que Faustino todavía está falto de desarrollo, todavía no ha desarrollado su flanco de dama, y aquí Carlsen ya ataca ese centro una vez más. Lo defiende Fausti ahí con uña y dientes con C3 y torre E8. Trae la torre al centro. Parece que no es la mejor. Y cuidado que Fausti se está poniendo ya muy bien. Aquí lo mejor parece que es caballo
caballo, no, caballo D7, parece que es lo mejor. Y si D5, caballo E7 entonces. Y luego, pues, bueno, pueden jugar con F5 aquí la negra. No juega de esta manera Carlsen porque tras C3 lleva la torre al centro. Torre E8, la partida sigue con D5 atacando a ese caballito. Faustino gana mucho control sobre el centro, gana mucho espacio, el caballo se va a B8, parece que caballo E7 es un poco mejor, pero oye, que el caballo se va a E8, a B8 y vuelve a su casita por Navidad. Es verdad que todavía Fausti no ha desarrollado sus piezas del flanco de dama, por lo tanto puede tener ahí un problema. Juega alfil D3, la idea es dejar la casilla C4 para avanzar el peón y el caballo de Magnus se recicla por D7. C4 juega ya Fausti, H5 posicionando un poquito mejor los peones. Caballo C3, ahora sí Fausti empieza a desarrollar su flanco de dama. Rey H7 colocando un poquito mejor el rey Magnus y alfil D2. Fausti ya acaba el desarrollo, conecta las torres, dice estoy preparado para la batalla. Carlsen, ¿qué me traes aquí? Y juega alfil H6 diciendo que también quiere eliminar la pareja de alfiles de Fausti. Fausti resiste ahí con alfil E1, no quiere cambio, quiere su parejita intacta. Aquí Magnus gana espacio con A5, A3 de Fausti y caballo C5, insiste Magnus y toca al otro alfil intentando ganarse esa pareja de alfiles. También quizá quiere venir a B3 con el caballito, pero Fausti retira su alfil, defiende B3 y ahora juegan con A4 para darle soporte a ese caballo. En algún momento igual quiere saltar a la fuerte casilla B3. Aquí juega Fausti caballo E5 y es el primero en saltar a campo de las negras. La partida sigue con rey G7 defendiendo un poquito a ese caballo por si la dama tiene que salir un poquito de su posición y no puede defender, el caballo estaría tocado. Aquí juegan alfil B4 y fijaos que este acercamiento del rey también es muy bueno porque ahora mismo Fausti amenaza capturar el caballo y cuando capturen las negras avanzar el peón. Y claro, si me captura aquí, luego voy a llegar con la torre atacándote a la dama, atacándote al caballo y puedes tener problemas. Así que la amenaza de Fausti es ahora alfil por C5 seguido de un D6. Carlsen apoya ese caballo y Fausti juega con caballo C3. H4 sigue Magnus. Dama E2. Y aquí juega alfil F4 metiendo un poquito el alfil en campo de las blancas. Las blancas no pueden jugar fácilmente con G3 para expulsar ese alfil porque está bien controlada esa casilla y debilitaría mucho el enroque. Y Fausti pues regresa otra vez a B5. Parece que no tiene claro el plan y quizá trate de ganar unos segundos sobre Magnus o quizá trata de marearlo como hace Magnus. Torre C8 juega Carlsen y ahora dama G4, que es un error porque esta dama puede ser atacada, pero quizá pues está dando rayo X a ese rey y dice a ver si se asusta Magnus. Magnus no se asusta y juega caballo F6 tocando a la dama, tocando al peón central con los dos caballos, el peón D4, por lo tanto solo lo defiende el alfil, hay que defenderlo otra vez con la dama. Dama F3 y torre A8. Y esto parece que es un error de Magnus. La jugada era caballo Fd7 defendiendo a su caballo. No juega así, juega con torre A8 y entonces Fausti captura en C5 y ya tiene ventaja. Entrega a la pareja de alfiles, pero capta que algo está pasando. Carlsen captura D por C5, Fausti se queda sin pareja de alfiles, además parece que se queda con el alfil malo porque choca contra su barrera de peones. Sin embargo, las negras también tienen unos peones doblados y ahora Fausti tiene táctica aquí porque el peón lo avanza D6, evidentemente se amenaza caballo por C7, te como una torre. Aquí capturan, hay que capturar y Fausti no hace la mejor. Aquí está muy bien, aquí está ganado, hay que dar con la jugada correcta. Fausti se equivoca, no quiere apurarse de tiempo. Fijaos que es una partida bala. Estos torneos de Bullet Brawl pues son a 1 minuto y la verdad que hay que jugar rapidito, hay que espabilarse. Y Fausti captura con torre, aunque era mucho mejor capturar con caballo. Fijaos, es una jugada muy potente porque toca la torre, toca el peón de B7. Y aquí
Sobre todo, la torre le está dando rayo X a la dama, por lo tanto, si quitas la torre, ¿qué pasa? Torre 7 o torre 6, vendría este descubierto. Jaque doble a torre y rey. Y sobre todo es que te estoy comiendo la dama, porque tienes que capturar el caballo o tienes que mover el rey. Por lo tanto, caballo por D6 era un jugador. No obstante, Fausti tiene otra idea: captura con torre por D6 que toca la dama. La idea es que me voy a doblar y me voy a hacer muy fuerte en la columna D. Dama de 7 y torre de 1 ya controlando totalmente la columna D. Aquí torre de 8, Carlsen trae a disputar esa columna a la otra torre, quiere cambiarle piezas, quiere aliviar su posición porque Fausti le está metiendo muchísima presión, juega dama de 3 y lo toquetea todo. Toquetea en D8 y toquetea el peón de A4 que ha dejado sin defender la torre para venir al centro. Cuidado. Torre por C6, cambia Carlsen una torre, dama por D6, Fausti dice, oye, cámbiamelo todo si quieres, dama por D6 y ahora caballo por D6. Y Fausti entra en la posición de Magnus con el caballo reventando todos los universos. Toca torre, toca el peón de B, toca el peón de A4, lo toca todo. Carlsen está diciendo, pero este chaval, ¿qué tiene dentro? Es un huracán. Torre E7 juega Fausti, aparta la torre de la mirada del caballo y defiende el peón. Aquí la verdad que Fausti podría haber capturado este peón con alfil por A4, ganando directamente el peón y obteniendo un peón extra. Sin embargo, no juega esta jugada. Tiene otras cosillas en mente, aunque no sean las mejores. Caballo C8 no es la mejor, pero sin duda está atacando la torre. Hay poco tiempo y pueden venir los errores del número 1 del mundo, que no olvidemos que es el número 1 del mundo actualmente y quizá, seguro, uno no, el mejor jugador de la historia y está jugando con él. Ahí en nada. Juega Carlsen torre C7 y comete un error. La jugada que había que hacer era torre E6 para conseguir contrajuego. Si ahora alfil por A4, no puedes capturarlo. ¿Por qué? Porque el peón ahora está solo defendido por el alfil. Entonces el caballo se lo zampa, caballo por E4 y las negras recuperan su peón y están muy bien. Si aquí retira el caballo a A7, viene torre B6 y están consiguiendo mucha actividad ya con la torre, porque este caballo, claro, ha quedado mal ubicado, no puede salir por estas casillas, no es fácil que salga. La cuestión es que no se juega nada de esto y lo que hace Carlsen es torre C7, que es un error. Toca el caballo, pero el caballo ya sale caballo B6 y toca el peón de A4. El alfil sigue defendiendo el peón de E4 y el caballo se va a comer ese peón y no hay quien lo defienda ya. Magnus juega con caballo G8. La idea es reciclar este caballo. ¿Y reciclarlo a dónde? Fijaos, aquí, ¿dónde estaría la mejor casilla para un caballo? Evidentemente, la mejor casilla para un caballo es D4, que está súper controlada por los peones. Estaría muy bien ubicado en campo blanco, un caballo lechuguero en toda regla. Y si me lo cambia por el caballo, pues tendré un peón pasado apoyado. Entonces empieza a reciclarlo por G8, quiere ir a E7, quiere ir a B6 y quiere meterlo ya en la casilla B4. Y ese es el plan de Carlsen. Caballo G8. Fausti no perdona, se zampa uno, caballo por A4, se zampa un peón y ahora ha conseguido 3 peones contra 2 en el flanco de dama. Sigue la partida, caballo E7, sigue con su plan Carlsen, caballo C3, cuidado. Que Fausti también tiene la casilla de 5 muy potente. Si te vas de defender esa casilla, salto ahí yo también. Y bueno, pues sigue con su plan Carlsen para meter ese caballo, pero ahora viene caballo de 5. Muy buena jugada de Fausti, ganando un tiempo sobre la torre. La torre se mueve a la columna y entonces le mete otra jugada muy fina. Alfil A4 diciendo, oye, no puedes meter tu caballo donde tú quieres porque la torre ahora está atacada por rayo X por ese alfil. Aquí mueve la torre para poder meter el caballo ya, pero ahora Fausti se zampa este caballo con el alfil por C6. Carlsen decide capturar con el peón para echar a este caballo, pero claro, se queda con 2 peones pésimos, 2 peones doblados y Fausti se queda con un peón pasado en la columna A. Capturar con
Torre por C6, pues aquí Fausti tendría una posición brutal, donde tiene un caballo mucho mejor que el alfil negro, bien apoyado, un caballo centralizado que está tocando todo, o sea, es un tremendo caballo. Por lo tanto, no le interesa esta posición a Carlsen y captura con el peón para que ese caballo se vaya, se va a C3 defendiendo a la torre. Torre de 4 diciendo, oye, si me capturas consigo un peón pasado, además te estoy tocando el peón de C. Aquí Fausti defiende con el peón de B. No es mala jugada, pero tampoco es la mejor. Aquí ya había una jugada muy ganadora y era A4. Corro con el peón como si no hubiera un mañana. Si captura, torre por C4, A5, a ver cómo lo para. Si torre B4, porque claro, no puedes jugar torre A4, está el caballo. Si torre B4 para capturar ese peón o parar al otro, pues el peón sigue caminando. Y aquí se mete ya en A7. Si intentas pararlo aquí, si A7 posicionarte por detrás no funciona, porque primero te juegan torre A1 para empujar. Y si ahora torre B8, A7 y el peón está llegando, torre A8, y entonces la maniobra que quieres hacer aquí para ganar es caballo A4 para caballo B6, pero no puedes porque la torre dejaría de defender el peón y las negras se lo comen. Entonces la maniobra sería torre A6 para luego ya, de esta manera defienden A7, pasa el caballo y estás ganando ante cualquier jugada, por ejemplo C4, caballo A4 para caballo B6 imparable atacando la torre cuando se vaya Corono y gano la partida. Entonces A4 correr ganaba. Fausti no la ve, pero claro, hay que entender que tiene poco tiempo, es una partida de estas características y los dos juegan pues como una bala. B3 juega Fausti que defiende, no es mala, no es la mejor, pero no es mala. Aquí alfil de 2, la idea es que quiero comerme este caballo que es el defensor de la torre, por lo tanto lo que hace Fausti, caballo de 2 toca la torre, torre de 7, rey F1 acercando el rey al centro, rey F6 también lo hacen las negras y caballo C3. Y de repente ya las blancas aquí están ganando en todas las variantes, pero cuidado que con los pocos segundos siempre hay muchos errores. Torre de 4, la idea es que quiero comerme otra vez el caballo y la torre quiere el Carlsen que esté defendida. Entonces Fausti no juega con caballo de 2 que repetiría jugada, quizás se iban a tabla. La mejor jugada es caballo A4 que toca ese peón diciendo, oye, pues no pasa nada, te voy a zampar los peones. Sin embargo, juega caballo B1, que tampoco es mala. Tras alfil A5, torre por D4, ahora sí, Fausti cambia, simplifica la posición, tiene un peón extra y además pasado. E por D4, Magnus también se queda con un peón pasado y ahora Fausti comete una imprecisión con F4, no es la mejor. Lleva el rey al centro con rey E2, manteniendo su posición, rey E5 y rey D3, es lo mejor para blanca. Sin embargo, juega con F4, parece que es un poco precipitado. Carlsen le mete G5, buena, y Fausti se vuelve a equivocar aquí y juega F por G5. Lo mejor aquí era E5 y parece que esto lo ganan las blancas. Rey F5, F por G5, rey por G5, rey E2 y tras rey F5 tocando ese peón, caballo D2. Y si ahora capturas te dan un doble en F3 y vuelven a tener ventaja las blancas. Por ejemplo, rey por E5, caballo F3, jaque y me como el peón de H. Rey E4, caballo por H4. Siguen teniendo con un peón de ventaja, un peón más las blancas, mejor estructura y dos peones pasados en cada flanco. Por lo tanto, esto es ganador para blanca. E5 no lo hace Fausti y juega F por G5 y veis que empieza a perder toda su ventaja. Pero suerte porque Magnus, fijaos lo difícil que es este final, que es muy difícil, parece fácil, pero es muy difícil y más cuando estás con tan poco tiempo. Ni el número 1 del mundo es capaz de dar con la jugada correcta y juega rey E5, que es un error, y Fausti vuelve a tener ventaja. La jugada que llevaba la igualdad era rey por G5, rey E2, rey F4 tocando ese peón, y si lo defiendes con el caballo entonces el rey entra y consiguen la igualdad. Caballo F3 es lo mejor para negra, para blancas tocando el peón de H, si me capturas yo te capturo, pero las negras pueden defenderlo todo aquí y parece que esto es igualdad. Están defendiendo el peón de H, están tocando en G2 y parece que blancas no pueden imponerse. Sin embargo, juega rey E5 y va por este peón. Entonces Fausti juega rey E2 y tras rey por E4, Carlsen recupera uno de sus peones, pero cuidado que viene el caballito
caballo de 2 jaque, el rey se va tocando a ese peoncito, pero ahora buena jugada de Fausti, que no solo toca el peón de H, sino que defiende a su peón. Fijaos que Carlsen aquí juega rey G3 y penetra ya en la posición de Faustino, tocando el peón de G2 para zamparse estos dos y coronar el peón de H. Pero Fausti le mete una jugada muy buena, demostrando que es un auténtico genio, un prodigio, y juega caballo E5. Caballo E5 diciendo, oye, te puedes comer todos los peones y avanzar el tuyo, pero yo también te estoy comiendo el peón de F y estoy avanzando el mío. Vamos a ver quién gana la carrera. Aquí Carlsen se come uno, rey por G2, caballo por F7, se le queda un peón pasado y Magnus se zampa el de H. También le queda un peón pasado, pero Fausti ya está corriendo como si no hubiera un mañana y ese peón está a 2 casillas de la coronación. Jugaron alfil C3 tendiendo una trampa a Fausti. Es que Magnus es el hombre de las trampas. Ya los que habéis visto el vídeo que he subido al otro canal, Juanjo Gameplay, como al otro jugador le ha puesto un montón de trampas y ha acabado arrasándolo. Y aquí pues intenta lo mismo con Faustino, pero es que Faustino es un prodigio y no es como el otro jugador que ha jugado Carlsen, sino que le mete la mejor, juega rey D3, porque si avanza su peón aquí es un error. Ganan negras con este avance, fijaos, intermedia, jaque, me como el peón de G7, a rey por D3, alfil por G7 y son las negras las que ganan con el peón de H. Pero Faustino pica aquí y dice, oye, ¿sabes qué? Te juego rey E3 y te bloqueo el peón, el avance. Ahora, ¿cómo va a parar mi peón? Aquí Carlsen juega rey G2, Fausti juega G7, Carlsen juega H3 y Fausti corona en dama. Y en este momento se rinde Magnus Carlsen, número 1 del mundo. Y atención, el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos se rinde ante el prodigio argentino. Los universos han reventado en esta partida tan brutal. ¿Cómo podría acabar esto? Pues si mueven aquí, por ejemplo, caballo E5, oye, que no vas a coronar aunque quieras. Fíjate, si juega H2, pues sencillamente te voy a ir dando jaques hasta colocarme en una situación favorable, por ejemplo. Dama F7, rey G1, otro jaque por aquí. Hay muchas formas de ganar, pero esto sería lo mejor, ¿no? Ir acercando a la dama, dando jaques. Si te metes debajo el peón no va a coronar nunca, así que si sale te doy jaque y me acerco. Rey F2, dama F5, rey G1, dama G4 jaque, rey F2, dama E2 jaque. ¿Y qué vas a hacer? Pierdes el peón si no lo defiendes, y si lo defiendes pues te viene caballo F3 y encima te dan jaque mate tras rey H1, dama por H2, partidón de Faustino Oro. Formidable partida de las que jugó Faustino Oro contra el número 1 del mundo, Magnus Carlsen. En esta partida Faustino Oro jugaba en el Bullet Brawl contra Magnus Carlsen y pone una pedazo de trampa a Magnus Carlsen y los cielos arden. Vamos con este partidón, sin más dilación. Magnus Carlsen en esta ocasión llevaba pieza blanca, salía con peón de rey. Al otro lado del tablero le contestaba el prodigio argentino con E5. Tras caballo C3, bueno, juega una variante vienesa, tratando de salir de los caminos más trillados. Aquí caballo F6 juega Fausti y G3 para llevar el alfil al fiancheto. Fausti se empieza a salir ya de los caminos más trillados y juega con alfil B4, que no es la variante principal en esta posición. Lo más empleado aquí, variante principal, es D5, poner otro peón en el centro fuertemente, ya agrediendo a Magnus Carlsen, y trae por D. Las negras capturan, caballo por D5, alfil G2 tocando 2 veces al caballo, es lo que más se suele jugar, y las negras capturan, caballo por C3, B por C3, y a las blancas se les queda un peón doblado. Esto es muy teórico, se considera igualdad, pero Fausti no juega así, sino que saca su alfil, prepara el enroque y dice, oye, igual te dobleo un peoncito, y como no hagas nada, evidentemente lo que quiero es eliminarte ese caballo que defiende el peón central. Así que Carlsen lo defiende una vez más con el alfil G2. Fausti se enroca, pone bajo seguridad a su monarca, caballo E2, ahora defendiendo a ese caballo para que no le doblen los peones a Magnus, y Fausti juega con D6, dándole salida al alfil. Deciros que
En esta posición lo más empleado es C6, es lo que más se ha intentado, y tras enroque blanco las negras ya atacan el centro, y tras E por D, C por D, las negras se quedan con un buen centro de peones. Es verdad que con D5 suelen seguir las partidas atacando ese potente centro. Sin embargo, no juega con C6, sino que tiene otra idea y juega con D6, dándole actividad a su alfil. Sencillamente juega sólido Fausti, enroque de Magnus y ahora H6, una jugada profiláctica que controla G5, porque aquí las blancas podrían estar planeando un D3, sacar el alfil, clavar el caballo, y como el alfil ha salido, podrían estar amenazando un caballo D5 presionando sobre F6. Entonces lo que hace Fausti es jugar H6, controla G5, le da un respiro a su aire. Y aquí sigue Carlsen con D3, ya deja actividad a su alfil, pero no puede llegar a G5. Caballo C6, Fausti empieza a desarrollar el flanco de dama, que todavía lo tiene un poquito atrás en el desarrollo. H3 controla la casilla G4 para que no venga este alfil, que en muchas posiciones de este tipo quiere también clavar el caballo de 2. También le da un poquito más de aire a su rey. A5 juega Fausti ganando un poquito de espacio. Y Carlsen manda al peón ya al ataque contra Faustino. Quiere reventar a Fausti. Fausti le mete un jaque con alfil C5, el rey se va a H2 y torre 8 centralizando la torre. Sigue la partida con A3, controlando la casilla B4. Aquí mete el caballo lechuguero Fausti, ya diciendo, oye, voy a por ti, Carlsen, voy ya para allá. Captura ese caballo Magnus, sabe que tiene que hacerlo, no puede dejarle ahí ese caballaco que ha metido Fausti. Alfil por D4 juega Fausti. Ahora caballo E2 que toca a este alfil. El alfil se retira a C5. Faustino no quiere perder su pareja de alfiles, quiere conservarla. Y ahora sigue atacando con el peón ya Carlsen. F5. Fausti trata de minar esos peones, esa cadena de peones, atacando el centro antes que sea demasiado tarde. Juega D5. Caballo C3 por parte de Magnus, tocando el peoncito, lo defiende aquí sólidamente Faustino, manteniendo la tensión ahí en el centro. G4 sigue con el ataque, se viene un G5 y ante H por G, alfil por G5 clavando el caballo de F6. Esto podría ser peligroso para negras porque luego estarían ya tocando varias veces el peón central. Entonces aquí lo que hace Fausti es dama D6, que no es la más fina, pero se aparta de cualquier tema de clavada sobre el caballo. Parece que regresar con el alfil es lo mejor aquí, y si ahora G5, pues tras H por G5, alfil por G5, las negras defienden sólidamente esa clavada. No se juega de esta manera. Fausti tiene otra idea, como os digo. Quita la dama, que no es tan buena con la otra, pero tiene sus ideas. Tras G5, H por G y alfil por G5, el caballo no está clavado porque la dama lo defiende desde D6. Esta es la idea de Faustino. Sigue Fausti con alfil D4, dice, oye, pues te coloco el alfil por delante de mis peones, mi alfil está muy activo. Carlsen juega con dama F3, toca en el centro, toca ese peón, y aquí Faustino va a empezar a planear una trampa brutal contra el número 1 del mundo. Le va a poner una trampa. Fijaos que ahora mismo defienden 3 piezas a ese punto, pero Fausti juega con caballo H7 y las ve todas alto, que ataca al alfil, el alfil se va de 2 y ahora le mete la trampa. El caballo que defendía el centro, como se ha ido en H7, dice Fausti en su mente tan rápida que tiene, seguramente dice, voy a desarrollar el alfil con esto mis torres y le tiendo una trampa a Magnus. ¿Por qué? Porque solo defiendo el peón central con dama y peón, y él me lo ataca con caballo, con peón y con la dama y con el alfil. Por lo tanto, se lo va a zampar. Y Fausti juega esta jugadita. Buena jugada aquí. Le vamos a poner un signo ya de admiración porque es buena jugada, tentando a Magnus que se zampe ese peón. Lo mejor para Magnus aquí en esta posición era traer la torre al centro. Pero no, pica de lleno, pica en la trampa de Fausti y captura. Error de... Esto es un error bastante grande, un error posicional. Se zampa el peón y Fausti le mete esta jugada que era su idea. Un descubierto sobre el rey atacando a la dama. Avanza el peón con E4, claro está.
¿qué hace? Aparta al rey, te como la dama. Así que se defiende Magnus colocando la dama, saliendo de la amenaza y pidiendo el cambio. Fausti le da el cambio. Dama por G3, rey por G3 y ahora le mete E3. Buena jugada. Fijaos, acaba de obtener un peón pasado muy potente a 2 casillas de la coronación, atacando al alfil, muy bien apoyado por alfil y torre. Y aquí hay que apartar el alfil. Juega alfil E1 y entonces le mete caballo F6, que no parece lo mejor. E2 directamente era lo mejor aquí. Vamos a hacer una variante un poquito así para que veáis que es buena. Tocando la torre, si la torre H1, torre E3, tocando el rey y todas las piezas están entrando. Rey H2, torre E8 y tras D por C6, aquí, bueno, pues estarían ganando ya pues con B por C6 o alfil por C6. Incluso jugadas como alfil E5 atacando al rey, una posición totalmente ganadora. Entonces E2 parece que es lo mejor, sin embargo juega con caballo F6. Fausti prefiere traer el caballo de vuelta a la batalla, no tenerlo tan lejos por si las moscas, y dice trae para acá, ya atacaré más tarde. Tampoco es mala. B por C6 juega Carlsen y B por C6. Faustino aquí desaprovecha una oportunidad, porque esta jugada de Magnus capturar aquí es mala. De hecho, Faustino ya con alfil E5 podría haber estado ganando prácticamente la partida en todas las variantes. Fijaos, no vamos a jugar rey H4 porque con G5 el rey está en muchos problemas, como vamos a ver más tarde. Si juega aquí rey F3, viene alfil por C6 tocando al rey y tocando al alfil. Por lo tanto, perderías pieza, ya que el alfil no permite que el rey defienda a su otro alfil, el peón tampoco lo permite que el rey defienda desde F2, y si rey E2, pues el alfil se zampa al alfil ganando pieza. En cambio, si colocas el caballo en medio para evitar ese jaque, pues tras los cambios, caballo por E4, D por E4, buena, vendría un bombazo aquí de Fausti, alfil por E4, y a rey por E4 viene alfil por B2, descubierto, ganando la torre. Por lo tanto, rey D3, alfil por A1, las negras tienen calidad extra. Entonces alfil E5 era muy potente. Fausti no la ve, captura en C6, y es que esta partida es muy dura. No es la mejor, pero tampoco es que sea mala. Fausti está muy bien con su peón pasado, protegido. Aquí jugaron caballo E2, que es un error. Lo que más resistía en esta posición parece que es alfil E4, intentando cerrar esta columna, intentando que no defiendan tanto las negras. Parece que es lo que más aguanta lo mejor para blancas. Sin embargo, juega caballo E2 tocando al alfil, y el alfil que se come el peón de B2 y toca la torre. La torre se va a 2 tocando al alfil E5 jaque, y el rey se va a H4, ¿vale? Por eso no os decía que esta variante anteriormente de rey H4, porque aquí se produce y no es lo mejor. Lo mejor en esta ocasión es rey F3, pero también tiene ventaja para las negras. Juega Carlsen rey H4 y esto es un error. Un error que Faustino no aprovecha, no ve la manera, y juega con A4, perdiendo la oportunidad de ganar prácticamente la partida. Es una partida a un minuto, y hay errores, por supuesto, y hay jugadas que no se ven porque tienen que jugar muy práctico, pero la jugada ganadora era G5 ganando en todas las variantes. Si no capturan, bueno, pues si no capturan y capturan este peón, pueden tener muchos problemas tras rey H8 pasando las torres. Y si capturan al paso, igualmente pasan las torres las negras con rey G7 pasando la torre. Ahora mismo en esta variante las negras estarían amenazando mate en 2 con torre H8 jaque, rey G5 y torre H5 mate, porque no puede escapar el rey. Así que aquí habría que jugar rey G5 directamente, pero torre H8 igualmente la amenaza de torre H5 es mate. Por lo tanto, habría que defender de algún modo. Si alfil F3 defendiendo torre H5, entonces torre H6. Y todo lleva al mate. Por ejemplo, ante cualquier jugada, brutal jugada. Caballo
caballo H7, no hay otra porque el rey está súper acotado, no hay otra que aceptar ese regalito, y tras G por H7 viene F6 y el peón remata al rey de Magnus Carlsen. Brutal esta línea. Entonces G5 era muy buena, Fausti no la ve y juega con A4, pierde esa oportunidad de ganar inmediatamente. Alfil G3, ahora enfrenta este alfil para darle una escapatoria al rey. Aquí Fausti lleva la torre a B8, se cambian alfil por E5, torre por E5, tocando el peón de aquí. Bueno, aquí juegan con rey G3, el rey quiere regresar a casa por Navidad, parece que es mejor defender con rey G5 ese peón, sin embargo lo regresa a G3, no lo ve claro que el rey esté tan expuesto. Regresa a G3 Magnus y C5 juega Fausti con este peón avanzándolo. Bien, y sobre todo sacándolo de la amenaza porque este alfil que defiende ese peón no puede capturar, entonces lo avanzaba. Torre A1, trae la torre otra vez para comunicarla. Y ahora aquí juegan torre por F5, que no es lo mejor. Parece que lo mejor aquí para Fausti es entrar con la torre, activar esta torre, tocar en C2, tocar el peón. Y bueno, sin prisa. Poco a poco, sin prisa, la posición está totalmente ganada con torre B2. Sin embargo, Fausti dice, oye, que me lo como ya. Ahora demuestra que puedes igualar. Se zampa el peoncito, Fausti, tras torre por F5, alfil por F5. Y aquí juega torre E1, que es un error. La manera de igualar esta posición era rey F4, tocando el alfil y capturando este peligroso peón pasado. Sin embargo, Carlsen no juega esta, sino que trae la torre a E1 para atacar por rayo X a ese peón. Ahora sí que Carlsen trae la torre a 1. Ahora sí que Fausti entra en la segunda tocando el peón de C. Y aquí Carlsen juega con caballo C3. Toca el peón pasado, toca el peón de A4, pero Fausti captura torre por C2 ganando un tiempo sobre el caballo porque lo tiene atacado. Entonces Carlsen sigue, caballo por A4, captura también. Y este peón llega a segunda y es muy peligroso, no es la mejor. Esta jugada no es la mejor, hay mejores, pero el peón ya está bien apoyado, el alfil está entrando tocando en D3. La mejor jugada en este momento era alfil D7 tocando el caballo, y en todas las variantes las negras quedan mucho mejor. Caballo B6 por ejemplo, tocando el alfil, pues viene un jaque caballo H5, toca al rey. El rey tiene que defender el alfil prácticamente en la mejor posición, y es que en todas las variantes pierde. Fijaos que si rey F3 defendiendo el alfil tocando el peón, pues este alfil que estaba tocado puede dar un jaque, alfil C6 jaque, y una vez te coma el peón pasado, eso sí, torre por G2 y Faustino aquí tiene una pieza extra. Parece que alfil D7 lleva mejor posición para negra. Fausti prefiere avanzar el peón con E2. Y aquí el alfil se va a F3 ya tocando el peón pasado de Fausti. Fausti que captura en D3 y defiende el peón. Tiene en este momento dos peones extra, además dos peones pasados, porque con esta captura en D3 el peón de C también se ha quedado pasado. Aquí juega rey F2, mete otra pieza, quiere capturar sí o sí Carlsen ese peón como sea. Y el peón de Fausti, el peón C sigue avanzando. Entonces se producen aquí cambios, ya cambios masivos, alfil por E2, capturando Magnus al final ese peligroso peón pasado que ha sido tan peligroso gracias a esa trampa que le metió Faustino. Caballo E4, no parece lo mejor aquí para negra es torre A2, pero tenéis que entender que es una partida de estas características que juegan a la velocidad de la luz y no pueden dar con las jugadas correctas. La jugada que más aguantaba que mejor le iba a Faustino era torre A2 tocando ese peón, y tras caballo C3, torre por A3 tocando el caballo, caballo E5 tocando la torre, torre A2, rey F3 desclavándose, y entonces aquí los cambios favorecen a las negras. Torre por E2, alfil por E2 y rey por E2. Este final, pues bueno, aquí habría que... Aquí prácticamente la mejor jugada para Fausti sería caballo
caballo de 5, que prácticamente va a cortar al rey por todos lados, y esta posición es muy ganadora con 2 peones de ventaja para negras. No tendrían problema en ganarla las negras. Entonces torre a 2 era la mejor. No juega así Fausti y trae el caballo a la lucha atacando al rey, y tras el rey que se fue a E3 tocando 2 veces al alfil, el caballo salta también tocando el peón de H3, alfil por D3, se cambian piezas, C por D3 y rey por D3. Carlsen ha conseguido igualar un poquito más la partida porque ahora tiene mejor posición. Toca torre, la torre se va a A2 y los 2 peones de Magnus quedan atacados. Así que no se puede defender todo. Llega el caballo a C3, tocando la torre. Faustino vuelve a tener un peón extra. Y tras torre A3, H4, intentando salvar ese peón. Ataca el caballo se va a F3, toca torre y toca peón. Y lo defienden con la torre H1. Bien, caballo E5, jaque, rey D4 toca el caballo se va a D7. Y parece que Carlsen progresa y prácticamente está atrapando a Fausti. Tras torre A5, el peón sigue avanzando, quiere simplificar la posición, llegar a un final donde las negras tengan un peón extra y aguantar esa posición. Caballo F8, y parece que de repente Faustino ya ha perdido la fuerza porque está muy atrás. Sin embargo, este caballo va a salir con mucha fuerza atacando al rey. Tras H6 sale el caballo E6 jaque, rey E3 y torre A3. Y de repente son las negras las que empiezan a acorralar a las blancas. Bien por Fausti, bien jugado, el rey se va a F2, G por H6, torre por H6. Se queda un final que, si bien es cierto que técnicamente parece que es igualdad, la cuestión es que Fausti tiene un peón extra y le dice a Carlsen: oye, demuéstrame que esto es igualdad, porque yo voy a luchar. Y juega rey G7 tocando la torre, torre H2 y F5 al ataque. De repente el peón de Fausti empieza a correr como si no hubiera un mañana. Toca el caballo G3 tocando el peón y rey F6 defendiendo ese peón. Caballo E2, maniobra Carlsen, rey E5. El rey de Fausti ya está en el centro, no estaba acorralado como ha salido. Y están todas sus piezas en el centro, luchando ahí Fausti como un campeón. Torre H8 para atacar por la retaguardia, caballo C5, toca con torre 8 al rey, el rey se va a F6, torre C8 toca el caballo E4, jaque. Y es que es una partida muy violenta y difícil, muy bonita esta partida. Rey G2 y dura. Torre E3 que toca el caballo, jaque intermedio con torre C6, rey E5, el rey se está colando, caballo G1 y torre G3. Y fijaos cómo Faustino sigue apretándole al número 1 del mundo como si no hubiera un mañana. Se va a H2, torre A3, el rey está cortado, este rey está jugando a su ancha. Se juega torre C2 intentando ahí aguantar Magnus como un jabacto. Rey F4, el rey de Fausti ya se cuela en la posición. Y torre G2 intentando ahí resistir. Pero Carlsen, si os dais cuenta, está muy apurado de tiempo, tiene tan solo 2 segundos, está jugando con el incremento. Caballo G5 y aquí viene el error de Magnus Carlsen. Caballo E2 era la jugada que aguantaba, jaque, y esto aguanta todavía, bien jugado. Sin embargo, juega caballo H3, error brutal del número 1 del mundo ante Fausti, que tiene más tiempo en el reloj. Y Fausti es muy rápido, es muy joven, muy rápido, y en este tipo de posiciones no perdona y juega torre por H3 capturando el caballo de Carlsen y prácticamente ganando la partida ahora con una pieza y peón extra. Aquí jugó torre G1 y Fausti juega... rey G1 y Fausti juega torre G3 buscando ya el cambio porque esa torre ha quedado clavada. Rey F2 y torre por G2 simplificando la posición. Rey por G2 y ahora rey G4. Carlsen sigue jugando. Esto demuestra lo tocado que tiene que estar por dentro, porque esta posición evidentemente la gana cualquiera, un peón y pieza y rey contra rey, es que la gana cualquiera. Juega rey F2, F4, rey E2, F3, el peón no se puede parar aunque juegue rey F1 y te van a echar con el caballo. O sea que entonces sale a campo descubierto ya Magnus diciendo: la partida está perdida, voy a ver si lo atraco por tiempo. Pero eso demuestra
interiormente lo fastidiado que debe de estar Magnus al perder esta partida con Faustino. Rey G3 que juega Fausti, rey de 4, F2, rey 5, F1 igual a dama y sigue pataleando. Rey de 6, dama F3, rey E7 y rey G2. Aquí Magnus ya sí que abandona porque dice, oye, esto está totalmente perdido. Dama, caballo y rey. Ya no os cuento cómo se gana este final, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? Incluso sin el caballo es muy fácil. La dama se va a acercar a tiro de caballo, luego cuando acorralen el rey van a acercar al rey y le van a dar mate. Esto lo conoce todo el mundo, así que no hay que explicarlo mucho. Faustino Oro, como os digo, en esta partida llevaba piezas blancas y cuidado que aquí en la interfaz tenéis el nombre al revés, pero lo cambio en un momentico porque esto es un error de edición que he cometido, pero vamos a ponerlo aquí en directo sin más dilación. Vale, ya lo tenemos. Faustino Oro lleva piezas blancas en esta ocasión y salía con peón de rey con E4. Al otro lado del tablero estaba Magnus Carlsen, que le respondía con una defensa alequine caballo F6 tocando al peoncito. Lo avanzaba Faustino tocando ese caballo y caballo de 5. La partida proseguía con la variante principal, lo más teórico, D4, con un buen centro para Fausti. Carlsen lo minaba con D6, intenta minar esos peones avanzados y ahora Faustino juega con caballo F3, Magnus captura D por E5, aunque deciros que no es la variante más teórica, la variante principal en esta posición es alfil G4 clavando el caballo de F3 y tras alfil E2 quitándose la clavada. Las negras suelen jugar con E6 dándole salida a ese alfil. Sin embargo, no juega con alfil G4. Magnus prefiere capturar D por E5, también es una variante bastante conocida, una variante teórica. Siguió la partida con caballo por E5. Fausti ya mete un caballo lechuguero en la posición de Magnus y Magnus va por el fianchetto con G6, quiere llevar el alfil a G7, controlar la gran diagonal, caballo F3, continúa Fausti retirando el caballito diciendo, oye, antes que llegue el alfil lo retiro, defiendo mi centro. Alfil G7, Carlsen tiene preparado ya el enroque. Fausti juega aquí con alfil C4 dándole prioridad también a la seguridad del rey, preparando el enroque. Sin embargo, deciros que en este momento, en esta posición, lo que más se ha empleado es C4. Pues preguntándole a ese caballito por su vida, normalmente aquí las negras lo llevan a B6 y entonces caballo C3 con un buen centro para blancas con los dos caballitos desarrollados. Esto, bueno, pues es una posición bastante buena, el buen control del centro. Sin embargo, Fausti no juega con C4, sino que, como os decía, le da prioridad a la seguridad del monarca con alfil C4, se enroca a Carlsen y ahora alfil B3 posicionando este alfil un poquito mejor porque ahí no está, digamos, no está defendido, está en el aire, vaya que haya algún tema. Carlsen lanza el peón a A, amenaza a 4 tocando al alfil, por lo tanto A3 juega Fausti para darle un refugio a ese alfil, a 4 de Magnus y alfil A2. Caballo C6, Magnus empieza a desarrollar su flanco de dama. H3 controla G4 para que ese alfil no llegue a clavar al caballo como veíamos en la variante anterior. Y entonces caballo B6. Con esta jugada el peón central de Faustino queda atacado 3 veces por la dama, por el caballo, por el alfil. Solo defendido por el caballo y por la dama. Y aquí Fausti, viendo que tiene el rey en el centro, decide ponerlo bajo seguridad. Que parece que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque está entregando el peón D4. Lo mejor en esta posición era D5, molestando al caballo de Magnus. Tras caballo A5, entonces las blancas se pueden enrocar y el peón parece que puede sobrevivir. Sin embargo, como se enroca primero, ese peón que está atacado 3 veces, Carlsen no perdona y se lo zampa. Caballo por D4. Fausti empieza a desarrollar también el flanco de dama, que como veis aún lo tiene en la casilla de origen. Alfil F5, atacando en C2 con caballo y alfil.
Y Fausti juega con caballo por D4 eliminando un atacante, dama por D4, Magnus en esta posición con peón extra, lo que está buscando ahora es el cambio de damas, por eso la enfrenta para quedar, bueno, simplificar la posición sencillamente, dama E2, Fausti lo evita y toca en E7, dama E5, sigue insistiendo Magnus, alfil E3, desarrolla el alfil, evita el enfrentamiento a la vez que conecta las torres, alfil E6 se juega en la partida y ahora Fausti cambia alfil por E6, esos alfiles se eliminan, dama por E6, por lo que todo esto favorece a Magnus Carlsen puesto que tiene un peón extra y se está simplificando la posición. Dama B5 aparta a la dama de la mirada de la dama de Magnus, de esta manera pues intenta evitar los cambios. Dama C6, insiste Magnus con dama C6, enfrenta las damas y no solo eso, sino que está tocando al caballo que es el defensor de la dama y está intentando también destrozar la estructura en el flanco de dama. Así que Fausti aparta a la dama de la mirada de la dama de Carlsen, toca otra vez en E7, insiste, quiere recuperar su peón. Caballo C4 juega Magnus. Fijaos que en este momento Fausti no puede capturar en E7. ¿Por qué? Porque el caballo acaba de saltar a C4, está tocando en B2. Si captura ese peón, que dejaría de estar defendido por la dama, el caballo de C3 se quedaría sin defensa y entonces esto favorece a negras. Fausti decide jugar alfil F4, quita este alfil de la mirada del caballo y también de la mirada del caballo en una posible variante si las blancas capturasen en E7. Vamos a ver esta línea un poquito. Tras dama por E7 vendría, como comentábamos, caballo por B2, quitándole la defensa al caballo de C3, entonces el alfil no solo atacaría al caballo, sino por rayo X vemos como la torre también queda atacada. Entonces, tras la retirada del caballo a E2 parece lo mejor, sin embargo ese alfil ahora está tocando a la torre y viene un descubierto. Primero, lo mejor es atacar a la dama por la columna, la dama blanca, con torre a E8. Tocas a la dama, se está tocando el peón de C2, se está mirando a la torre por rayo X y tras dama B4 retirando la dama, la blanca, entonces caballo C4 y las negras tienen ya mucha ventaja porque se toca la torre y se toca el alfil y ahí coordina caballo y torre negra sobre E3. Por lo tanto, si aparta la torre, por ejemplo, a B1 tocando el peón de B7, viene caballo por E3 que toca la torre, se amenaza mate, se amenaza el peón de C2 y las blancas están perdidas en todas las variantes. Si capturan, aquí pues torre por E3. Siguen con muchos peones de ventaja. De hecho, tendría Carlsen 2 peones de ventaja y un gran ataque. El caballo está siendo atacado, el peón de C está siendo atacado y parece que la posición es insostenible. Es por ello que dama por E7 no lo hace Fausti. Juega alfil F4, apartando, como os digo, ese alfil de la mirada del caballo. Carlsen continúa igualmente con caballo por B2, quitándole la defensa al caballo. Y tras caballo B5, Fausti arremete contra C7, contra E7. Sin embargo, no es suficiente porque fijaos que las negras han ganado otro peón. Ya tienen, digamos, 2 peones extra. Y siguen con el ataque porque este descubierto con caballo C4 sobre la torre está poniendo muchos problemas ya a Faustino. La torre la retira de 1, la lleva a la columna abierta y ahora E5. Buena jugada, evitando todas las amenazas sobre los peones negros. E5 toca el alfil, evita la coordinación con el caballo en C7. Por lo tanto, tras alfil G5, torre E8, apoya este peón. La ventaja de Magnus ya es clara con esos 2 peones. La posición consolidada. Torre E1. Fausti lleva la torre al centro y alfil F8, que toca a la dama directamente, pero indirectamente está tocando el peón de A3 junto con el caballo. Por lo tanto, aquí no se puede defender el peón de B. Lo defiende el caballo, lo defiende dama, pero si retira la dama a C3 para seguir defendiendo con dama y caballo, lo que pasa es que el caballo se queda sin defensa y está siendo atacado por la dama, sostenido por la dama blanca. Entonces
la dama está sobrecargada, no puede defender las dos amenazas a la misma vez. ¿Qué hace aquí? Fausti la lleva a B1, sigue defendiendo a su caballo, pero ahora el peón de A3 es capturado. Caballo por A3, tiene 3 peones extra, muchos peones ya para el número 1 del mundo. Caballo por A3 y alfil por A3. Se simplifica la posición y además para Magnus el peón de A ha quedado pasado a 3 casillas de la coronación. Mucha ventaja para negra, 3 peones extra. Peón pasado muy poderoso que está corriendo. Aquí la partida siguió con C4 diciendo, oye, cómete el peón. Carlsen no se zampa este peón porque dejaría de defender también el peón de B. La dama, si captura, deja de defender y blancas capturan en B7. Por lo tanto, Carlsen no quiere que su estructura quede dañada, no captura y lo que hace es aquí alfil F8, retira el alfil y deja paso ya al peón de A para que de un momento a otro corra más que Usain Bolt. Aquí la partida continuó, torre de 5, Fausti toca el peón de 5 intentando recuperar algunos de sus peones, sin embargo esto a Magnus ya le da igual porque está corriendo A3, el peón está a 2 casillas de la coronación, está muy cerquita de proclamarse cinturón negro de artes marciales mixtas, por lo tanto aquí blancas tienen un problema. Capturaron, sí, en E5, torre por E5. Además, Carlsen, con esta captura, pierde un peón. Es más, no es que lo pierda, sino que Faustino recupera un peón. Además, provoca un cambio que le favorece mucho a Magnus, ya que tras torre por E5 y torre por E5, fijaos dónde se ha quedado la torre. Se ha quedado en la diagonal donde va a coronar el peón. Por lo tanto, esto ya es totalmente ganador para negras. Carlsen solo jugó A2. En este momento Fausti se rinde. ¿Por qué? Porque toca a la dama y amenaza con coronar una dama. Por lo tanto, no hay manera de parar ese peón. Porque si lo haces con dama A1, ¿dónde queda la dama? Donde mismo que queda la torre, en la gran diagonal. ¿Y qué pasa en la gran diagonal? Que el alfil de casillas negras puede llegar con alfil G7, toca la torre, toca la dama y la partida está totalmente perdida, se pierde demasiado material. Bien, la partida esta la ha ganado Magnus, pero os pregunto, ¿quién es el mejor jugador entre ellos dos? ¿Faustino o Magnus? Porque hasta este momento, os he preparado aquí las partidas que han jugado, vamos a ponerlas rápidamente. Todas las partidas que han jugado han sido 5. He seleccionado por aquí todas las partidas. Vamos a poner la interfaz esta para que lo veáis bien. Fijaos que he seleccionado a Magnus Carlsen todas las partidas que ha jugado contra Faustino y han sido 5. Y Faustino, de hecho, va ganando sobre Magnus Carlsen por 3-2. O sea que ahí lo tenemos. Magnus Carlsen, número 1 del mundo, solo le ha ganado 2 partidas de las 5 que han jugado y Faustino ha ganado 3. Ahí os lo dejo, con tan solo 11 añitos. Decidme qué pensáis vosotros en los comentarios. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También mi página web donde podéis encontrar mi curso. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.